Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Severino? ¿Cómo estás? Muy bien, menos mal que estamos en vivo. Sí. Porque han habido tantas noticias. Sí. Bueno, todas esas noticias y todos esos conflictos van a estar hoy en el programa. La ida, la salida, como vos quieras. La renuncia, entre comillas. El paso al costado. Paso al costado. De Prat-Gay. El tema de la violencia, de la muerte y del narcotráfico en la propia ciudad de Buenos Aires. Y hay un dato que algunos esperábamos, pero la decisión del juez Ercolini de procesar por asociación ilícita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Julio De Vido es un dato político y judicial muy importante. Claro que sí, tenemos un especialista para hablar sobre ese tema, ¿no? Bueno, yo no sé, vamos a mostrar la tapa de uno de los libros que ya es un éxito de ventas, La década saqueada, y Fernando Iglesias está con nosotros. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás, Seferino? ¿Bien? ¿Te combinaste con Ercolini? No. No, Esto bueno. lo empezaste antes. Ercolini, yo soy orgulloso firmante de la denuncia de Carrió del año 2008. Era entonces diputado de la coalición cívica y acompañamos a Carrió en esa denuncia que preparó con su equipo, con Pablo Oliveto y toda esa gente. Y realmente, a ver, es triste por un lado que una presidenta de la Nación sea juzgada. Por el otro lado, creo que ya las pruebas son tan evidentes. Y denunciamos, la denuncia fue por asociación ilícita, que es una forma jurídica de decir mafia, ¿no? ¿Qué es una asociación ilícita? Y una asociación, los Kirchner básicamente no fueron políticos que se corrompieron. Menem fue un político que se corrompió. Los Kirchner fueron una mafia que se apoderaron primero de Santa Cruz y que después, sin mirar muy bien qué hacíamos, le dimos el poder y armaron una verdadera mafia. Es decir, cuando la gente dice, donde tocan salta la pus y van allá y ahí también y en todos lados robaron, eso lo que denota es que no fue un episodio de corrupción ocasional. Hubo un diseño estructural, una organización criminal persistente en el tiempo, es decir, todas las características que definen al crimen organizado. Y yo me alegro mucho que finalmente Ercolini, que tiene, firmé 3 denuncias contra los Kirchner, las 3 finalizaron en el juzgado de Ercolini. Me alegro que finalmente... En el otro Ercolini. Sí, el que había firmado una absolución por enriquecimiento ilícito. Bueno, pero miremos para adelante. Yo me conformo con que finalmente esta gente, que habiendo tantas pruebas a disposición, se haga justicia y quienes robaron terminen presos. Porque si la justicia hubiera actuado cuando fueron las denuncias y cuando nos insultaron por denunciantes sin razón y apocalípticos, si hubiera actuado la justicia en ese momento, quizás no se hubiera producido, no sé, lo de 11 o la inundación de La Plata o tantas tragedias. Un tema polémico que Ercolini trata en su fallo es el tema de la prisión preventiva. ¿Vos crees que le correspondía prisión preventiva a la expresidenta o no? No sé, me parece que estamos ahí en el límite. La prisión preventiva se aplica cuando hay riesgos de fuga, creo que no lo hay, o cuando puede extorsionar o modificar la causa, es decir, defenderse quemando. Y no lo sé, digamos, que obviamente esta señora yo creo que ha perdido el control, es decir, es una cosa muy impresionante como una persona perdido el poder pierde también la estabilidad psíquica. Nunca tuvo demasiado, pero en este momento, la verdad, yo estuve leyendo los tweets, las cosas que ha puesto, calificar de tilingo, dijo con respecto al cambio de gabinete, cambiaron un tilingo por un payaso. A ver, yo en el libro hablo del septeto de la muerte, que es el equipo, las 7 autoridades que nos gobernaban hasta un año y unos días más. Cristina, Vudú, Aníbal Fernández, De Vido, Timerman, Kicillof, Scioli en la provincia de Buenos Aires. La verdad que era el septeto de la muerte, es decir, es un equipo al que nadie en sus sanos cabales le da a administrar un maxi kiosco, ¿no? Bueno, ganó las elecciones, ¿no? Con el 54%. Sí, eso es una de las cosas que trato de preguntarme por qué en el libro. ¿Cómo es posible que una sociedad como la Argentina, que tiene muchísimos defectos, pero que todavía es una sociedad más o menos razonable, es decir, esto no es Venezuela, digamos, no llegó una destrucción chavista al límite, de alguna manera entre la sociedad y algunos liderazgos, esto se contuvo. ¿Cómo es que le dimos 12 años de poder? Es el lapso de poder del mismo sector político más largo en la historia democrática argentina, es muy impresionante. Lo interesante ¿no? del fallo es que dice, el juez habla de asociación ilícita desde el 2003, unos días antes de que asumiera Néstor Kirchner,
hasta el 9 de diciembre del 2015. Las pruebas parecen muy importantes, pero todavía hay que ir a juicio, ¿verdad? Sí, hay que tirar de la piola también. Ahora, lo ¿no? interesante es... ¿Qué es tirar de la piola? Y hay que ver todas las conexiones que tiene esto, ¿no? Una cosa que pasó la semana pasada fue también lo de Odebrecht, ¿no? Claro. Resulta que aparece este empresario, deberíamos aprender algo de Brasil, que tiene una justicia que tiene ya a uno de los principales, si no el principal empresario del país, ya preso 19 años de prisión, ¿no? No es poco eso, ¿no? Y un sistema del arrepentido que funciona mucho mejor que el de acá, por el cual el tipo declara ante la justicia y ante la justicia de Estados Unidos también. Cuando vos ves las cifras, te explicás todo, te aplicás gran parte de la política regional en la Argentina. Porque una cosa que yo siempre me pregunté, Clara, es ¿cómo es posible que Brasil, con Itamaraty, la tradición diplomática de Itamaraty, permitió que le creciera arriba de la cabeza algo como el chavismo? Y después resulta que el primer país en los sobornos de Odebrecht es Brasil, el local. Segundo, Venezuela. Mira vos, qué casualidad que la diplomacia de Brasil nunca objetó demasiado, Lula andaba a los abrazos con Chávez, realmente, ¿no? Y el tercero, ¿quién es? Argentina. Ojalá tiren de ahí, es del 2007 al 2014, sería bueno recordar este periodo, digo, se vienen las elecciones, ¿no? Recordemos quiénes fueron jefes de gabinete, ministros de Justicia, ministros de Economía, todo lo que estuvieron, directores del ANSES. Sobre el arrepentido, el gobierno puede hacer mucho. Puede hacer mucho, pero ¿el gobierno o la justicia? Y yo creo que el gobierno puede impulsar también esa figura, hacerla muy... Bueno, yo creo que hay todo un plan de reforma bastante... Yo no soy abogado, no soy jurista, pero hay un plan de reforma que es... Ahora hay que apurarse Justicia porque 2020. en Brasil suprimieron la figura del arrepentido hace unos meses. Bueno, los propios políticos, porque se volvió inmanejable, ¿no? Bueno, en Brasil, Brasil está en un serio problema, ¿no? Primero, para mí lo del PT fue una decepción. Yo estoy ahora escribiendo un artículo. Mi primera entrevista periodística se la hice a Lula en chancletas, en el local de la CUCHI, que era la Central Obrera, en San Paulo, año 1983. Y yo veía el PT y decía, bueno, esto va a ser la SPD alemana, esto va a ser la socialdemocracia de América Latina. Bueno, casi todos los dirigentes que entrevisté en esa época están presos o pasaron por la cárcel, ¿no? Entonces, bueno... Ahora, Fernando, tu libro empieza de una manera bastante brutal. Dice, nadie puede ya declararse kirchnerista, honrado e inteligente al mismo tiempo. Sí. El kirchnerismo ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Bueno, ¿hay alguna duda? En términos de enriquecimiento ilícito lo hicieron peor. Los récords del kirchnerismo son muy impresionantes, porque claro... El crimen genocida es algo de una escala diferente, ¿no? Una cosa es un chorro y otra cosa es un asesino, aunque el kirchnerismo ha combinado un poco nada como... Ahora, dicho esto, en términos de enriquecimiento ilícito, este es el gobierno más corrupto de la historia. Nunca se vio esto, que esto fue una mafia que se apoderó del poder y que tenía tentáculos para todos lados. Y eso es uno de los récords. Otro de los récords es, yo me ocupé en el libro... una de mis tesis principales es que en la Argentina se discute mucho relato y poco dato, ¿no? Hay poco dato estadístico, ¿no? Entonces yo todo el libro, todo el tiempo estoy refiriéndome a datos. Analizando datos estadísticos, hay algunas cosas que uno mismo se sorprende. La situación económica de diciembre del 2015 era muy similar a la del 2001. Y había muchísimas diferencias en contra, es decir, era peor la situación en el 2015. La gran diferencia era muy simple, era que en el 2015 el peronismo estaba en el poder y los que hicimos movilizaciones contra el kirchnerismo nunca le tiramos piedras a Cristina Fernández de Kirchner, para citar un episodio de hoy, ni fuimos a la Plaza de Mayo a pedir a prenderle fuego a la Casa Rosada y que Cristina se tuviera que ir en el helicóptero. Entonces el peronismo estaba en el poder y la oposición era una oposición responsable. En el 2001 básicamente lo que hubo fue no solamente una situación económica muy grave y un gobierno que evidentemente no la podía manejar, no la sabía manejar. Lo que hubo también fue una fuerte agitación política y el peronismo desesperado por volver rápidamente al poder y a los privilegios del poder, ¿no? El club del helicóptero que vos le llamás... Es el club del helicóptero, que desde luego. Pero ahí en el libro vos parece que hablás más del peronismo que del kirchnerismo. No. El anterior libro es sobre el peronismo. Pero vos pensás que el kirchnerismo es peronismo. Sí. Y yo creo que cuando vos decís nadie puede ser kirchnerista, honrado e inteligente, estás diciendo también nadie puede ser peronista, honrado e inteligente al mismo tiempo. Es más confuso eso, porque en el caso del peronismo hay toda una leyenda que es difícil de desarmar.
Y la gente no tiene la obligación, la gente tiene que parar la olla, no tiene obligación de revisar la historia. Entonces el que por sus padres, por sus amigos, por lo que fuera, le quedó que el primer gobierno de Perón, en la primera época de Perón fue, bueno, a ese de alguna manera se lo puede disculpar. Yo no estoy de acuerdo, escribí un libro para explicar que es mentira, que no hubo una sola ley social sancionada por un gobierno democrático peronista importante, ni una sola, que en términos de redistribución de la riqueza el peronismo lo hizo peor que los radicales y que los militares, pero ahí uno puede encontrar una cierta disculpa, pero con el kirchnerismo está todo a la vista, ¿no? Si vos sos, la frase completa es, si vos sos kirchnerista y honrado, no sos inteligente. Si sos kirchnerista e inteligente, no sos honrado, y si sos honrado e inteligente, no sos kirchnerista. Y me parece que no hay forma de salir de esa paradoja del tercero excluido. Fernando, vamos a compartir un momento donde se hablaba, vas a ver ahí a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otro de los que han sido procesados, López, con una frase muy de ellos. Vamos a verlo, por favor. Esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Venimos recargados hoy. Venimos todos recargados hoy. Sí, Mirá, recargados. déjame hacer dos comentarios. Primero, dato económico. Según el Banco Mundial, la inversión en obra pública del kirchnerismo fue la mitad de los 90. ¿Se acuerdan del cortoplacismo de los 90 y los sectores? La inversión en obra pública durante la década saqueada fue la mitad de la que hizo Menem. Así que ya hay bastante que decir. Pero además hay formas tangibles de ver eso, porque la locura de las deficiencias en la obra pública causaron tragedias. A ver, los 52 muertos de 11, ¿de dónde salieron? Sino en deficiencias de la inversión en sistemas públicos y de choreo de los recursos que se volcaron. Porque, por ejemplo, Jaime invirtió 250 millones de dólares en unas locomotoras y vagones que trajeron de España y de los cuales el 90 y pico % terminó arrumbada, o como llegó, lo arrumbaron. Entonces, ¿qué otra cosa que deficiencia de la obra pública fue la inundación de la ciudad de La Plata, porque no se hicieron las obras hidráulicas, o la inundación de la provincia de Buenos Aires? Murieron 82, según Scioli, y la propia presidenta a su ex candidato le dijo que contara bien los muertos. Entonces, que esté López ahí diciendo eso es una expresión de lo que fue esto, ¿no? El nivel de absurdo y de locura. La foto de la tapa refleja la forma en que los argentinos festejamos los 30 años de democracia, ¿no? Porque todos decían, imagínate que ahora hubiera un saqueo y murieran 3 personas, el escándalo. Ok. En el año 2013, 1983, 30 años, 2013, murieron, no se sabe bien porque ya ni contar los muertos podían, alrededor de 20 argentinos en los saqueos de Córdoba y Tucumán. Y el mismo día que eso sucedía, yo lo representé con ese montaje, Bailó. La presidenta estaba tocando la cacerola, burlándose de la oposición en la fiesta de los 30 años de democracia, con la murga Choque Urbano, mirá qué nombrecito para ponerle, y al lado Moria Kazán y la hija. Bueno, eso fue el kirchnerismo de esta señora que ahora habla de payasos y de tilingos y que se hacía traer las carteras de París, ¿no? Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Ya continuamos.